invito a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevados fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado.
date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado de delante de Jehová. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar la ciudad donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entro y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos aquí palabras solemnes, palabras de advertencia, palabras de admonición, palabras que nos erizan la piel de todo lo que hemos estado viendo. Con Dios no se juega. Debemos tomar las cosas de Dios seriamente. Y esto que nos muestra las Escrituras aquí, el tema que traemos, ¿por qué caen los creyentes? Es muy triste. Para Dios mismo es muy triste esto. Todas las historias del Antiguo Testamento, allí en las Escrituras nos dice, han sido dadas para nuestra admonición, para advertirnos, para amonestarnos. Y sabemos que ningún creyente cae por casualidad. Ningún hijo de Dios cae de la noche a la mañana. Caí en pecado. No es así. Esto es un proceso. Esto es algo que se viene deteriorando hace mucho tiempo. No se viene teniendo victorias en el pecado hace mucho tiempo. Las Escrituras nos dice así: cuando alguno es tentado, y allí dice el libro de Santiago, la palabra tentación es ya querer pecar, y está hablando de creyentes. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte.
Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Acá nos dice que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta hacia el pecado. Dios permite las pruebas en la vida de los creyentes para que crezcamos en la fe. Pero la tentación a pecar procede de cada uno, de cada creyente, cuando ya viene decayéndose en su vida espiritual. Allí Él se pone de acuerdo y Satanás presenta allí la carnada. Los dos se ponen de acuerdo, el creyente y Satanás se ponen de acuerdo y dan a luz un monstruo, el pecado. Y la Escritura dice allí, muerte. El pecado no trae felicidad. El pecado destruye. Y aún aquí nos quiere advertir. Bueno, ¿quién era Lot? Y uno, si no sabe las Escrituras, inmediatamente tal vez uno dice, bueno, Lot era un ser humano más de este mundo, un hombre que no conocía a Dios, un hombre perdido, un hombre que solamente le importaban las cosas de este mundo y vivía en un lugar allí que se llamaba Sodoma, un lugar de perdición, un lugar de inmoralidad, pero él estaba allí cómodo porque era su ambiente, era un incrédulo. No, señor, Lot no era incrédulo, Lot era un creyente. Pero la pregunta es, ¿qué hacía ahí? ¿Por qué estaba ahí, en ese lugar? Entonces, ¿quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham, hijo de Harán. Taré tuvo 3 hijos. Uno se llamó Harán, era el padre de Lot. Y Harán murió muy joven. Y allí Lot prácticamente fue como el hijo de Abraham. Y anduvo siempre con Abraham. Las Escrituras nos dice, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6 al 9, allí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, nos muestra quién era Lot en realidad. Y allí la Biblia dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Fíjense, allí dice una expresión, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea que acá está diciendo que Lot era un hombre justo. Lot había creído en Dios. Lot era un piadoso. O sea que tú tienes la bendición de Dios porque has recibido a Cristo en tu corazón. Tienes el perdón de tus pecados. Lot también lo tenía. Tú tienes esperanza de la salvación, tienes la esperanza de la vida eterna porque has creído en Cristo. Lot también lo tenía. Tú eres una nueva criatura el día que creíste en el Señor Jesucristo, también Lot lo era. Y Lot también, al igual que nosotros, somos peregrinos en este mundo. Bueno, Lot también, un peregrino. Pero la pregunta es, como dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: guardarse sin mancha del mundo. Seguimos preguntando, ¿qué hacía Lot allí? ¿Por qué Lot estaba en esta ciudad de perdición? En esta ciudad de inmundicia, de corrupción. Dice que afligía su alma justa, viendo los hechos inicuos que hacían estas personas impías. ¿Pero qué hacía ahí?
¿Por qué seguía estando allí? Realmente vivió en un lugar malo, perverso, viendo y oyendo. Y sabemos de muchos hombres de Dios que vivieron en tiempos de corrupción. Daniel estuvo en Babilonia, que ustedes saben, ¿no? Allí en el libro de Daniel nos dice que Daniel, junto con sus 3 amigos, no se contaminó con la comida ni con la bebida del rey. Y fueron 10 veces mejores, dice. También habla las escrituras allí en el libro de Reyes, un siervo de Acab, nada menos que de Acab, un rey malvado y perverso, tenía un siervo que se llamaba Abdías. Y Abdías era en gran manera, dice, temeroso de Dios. Esto está en 1 Reyes capítulo 18, 3 y 4. Y dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Pero seguimos preguntándonos, ciertamente, Lot era un piadoso y vivía en una ciudad inmoral. No conocemos en las Escrituras que Dios le haya indicado expresamente que vaya allí. Después vamos a ver que ni siquiera consultó, ni siquiera oró a Dios, si era la voluntad de Dios entrar en ese lugar, pero ciertamente Lot era un hombre piadoso, un hombre justo. Segundo punto es los creyentes que caen, se detienen demasiado en situaciones o con personas peligrosas. Y fíjense allí en el versículo que leímos, en el versículo 16, 19-16, no sé si les llamó la atención, dice allí, y deteniéndose él, ¿quién se detuvo? Lot. ¿En dónde él se detuvo? En Sodoma. ¿En qué momento él se detuvo? Cuando ya estaba todo preparado para ser destruido. En el mismo momento que iba a ser destruido, él se detenía. En otras versiones dice, mas él titubeaba. En la Biblia de las Américas, en la Biblia de Pratt de 1929 dice, mas él se tardaba. Y es admirable cómo este hombre se detenía en un lugar de perdición, se detenía en el mismo día que iba a ser destruido Sodoma. Él se demoraba, él estaba quieto, en el momento que él tenía que estar apresurado, en el momento que él tenía que estar allí hirviendo, él era un tibio, Y permítame decirles, ¿quién era realmente Lot? Preparé este gráfico para que podamos comprender. Esto está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 4. Y aquí nos habla de 3 grupos. Nos habla del hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que ha conocido a Cristo y ha ido creciendo. El hombre espiritual es aquel que tiene comunión diaria con el Señor y que tiene al Señor reinando en su vida. Tiene la mente de Cristo, ama al Señor, anda en sabiduría. Es un creyente, anda en el Espíritu. La Iglesia refleja, como dice Gálatas, los frutos del Espíritu en su vida, el amor, el gozo, la paz. Ese es el creyente espiritual. Pero allí en ese pasaje también nos habla del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Es el que no cree, el que no ha creído en Cristo, el que anda en pecado, el que es un hijo del diablo. Porque no tiene al Señor, practica el pecado, vive en el pecado, no le importa pecar.
La Biblia le llama el hombre natural. Por supuesto, no tiene el espíritu. Pero allá en el capítulo 3, de segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4, habla del hombre carnal, que son niños en Cristo, son creyentes, pero andan en la carne. No se sabe si son creyentes o son incrédulos, pero son creyentes. Y allí ¿quién está reinando en su vida? Al igual que los incrédulos, Él mismo, en sus fuerzas, en su voluntad. Viven sin consultar con Dios, viven allí a su astucia, a su habilidad. Son creyentes, sí, van al cielo, sí. Un creyente carnal. Abraham era amigo de Dios. Lot era amigo del mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y está hablando a los creyentes, aquellos que tienen el Espíritu, que tienen a Cristo, pero tienen el Espíritu apagado, tienen el Espíritu entristecido. Entonces, allí la Escritura nos dice por qué Lot se detenía, por qué Lot se demoraba. Y hay muchos creyentes que en vez de estar rápidos en este mundo, están lentos. En vez de ir adelante, están atrasados. En vez de estar ardiendo, están allí fríos, helados. Y por eso vemos a muchos creyentes que son parecidos a Lot. Se entretienen, se quedan y están allí entreteniéndose en situaciones o con personas que son peligrosas. Imagínense, Lot estaba en un lugar peligrosísimo y él se detenía. Él vivía con personas peligrosas y él se detenía. Él estaba quieto en ese lugar. Hay muchos creyentes que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Saben las decisiones que tienen que tomar y no las toman. Viven entreteniéndose. Saben lo que la palabra de Dios dice y no lo hacen, no la viven. Algunos creyentes necesitan agilizarse. Decía David: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Algunos creyentes están escuchando que allí ellos asienten sí la doctrina, les gusta la predicación, pero todavía ellos viven entre el mundo y la iglesia, viven en los bailes, en las bebidas, en los engaños, en las trampas, se entretienen, viven con amistades no muy buenas, hasta con amistades inmorales, se entretienen. ¡Qué terrible! ¿Son creyentes? ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Pero Cristo reina allí? No, Cristo no reina. Entonces, no te acuestes esta noche sin tomar una decisión de lo que realmente tienes que hacer. Apresúrate, no seas como Lot que se entretiene. Sal de este mundo, sal de la carne, y allí enfrenta el vituperio de nuestro Señor. Muchos reconocen que su vida espiritual está por el suelo, saben que su familia no está bien, saben que ellos mismos no están bien, que sus hijos no están bien, y se siguen deteniendo, se detienen en este mundo, no avanzan en su vida espiritual, posponen allí su salida del pecado, su salida del mundo, y van a salir cuando les convenga, cuando sea favorable,
cuando la gente le aplauda, cuando los amigos no se enojen con ellos, de allí van a salir. Pero mientras tanto se entretienen con este mundo. Seguiré al Señor Jesucristo cuando me plazca, le seguiré cuando no me cueste nada, le seguiré cuando todos me aplaudan, le seguiré al Señor cuando no sea difícil, le seguiré al Señor cuando nadie me rechace. Se detienen como Lot. Allí muchos se detienen en el servicio al Señor, se detienen en sus trabajos, porque más importante es el trabajo. Muchos no tienen nada que hacer, pero igualmente se detienen. Les gusta estar haciendo nada antes de que estar sirviendo al Señor. ¿Creen en el cielo? Sí, pero débilmente. ¿Creen en el infierno? Sí, pero no lo temen. ¿Creen allí en el Señor? ¿Lo aman al Señor? Sí, pero no están dispuestos a sacrificarse por Él. Esos son los se detienen en circunstancias y con personas peligrosas. El tercer punto es algunos conceptos antibíblicos de los hermanos que caen. Ellos confunden a menudo amigos piadosos y relaciones no piadosas. Tienen relaciones no piadosas, conversaciones con amigos, entre comillas, no piadosas. Son aquellos que les entra la idea en sus mentes que es imposible que todos los creyentes seamos muy santos y muy espirituales. No, es difícil. Allá una hermana que después cayó en pecado. Cuando yo le decía, hermana, tenemos que leer toda la Biblia. No, pastor, es imposible leer toda la Biblia. ¿Es imposible, hermanos? Todos me van a decir que no, ¿no es cierto? ¿No? Pero ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia todas las mañanas? ¿La lees todos los días? ¿Tienes un plan de lectura? Cuando uno va dejando la palabra de Dios, va dejando de venir a la iglesia, va dejando allí el día del Señor, va dejando y se va acomodando. Son aquellos que dicen ser santo. No, es muy inalcanzable. Vivir una vida espiritual, no, no se puede, imposible. Son aquellos que tienen espanto a los sacrificios, a los grandes esfuerzos por Dios y evitan ser rechazados. No quieren sufrir por el Señor, no quieren dar a conocer su fe en el trabajo, en la escuela. Nunca dicen que son hijos de Dios. Nunca allí se molestan con el pecado que otros hacen frente a ellos. Estos están intentando mantener buenas relaciones con el mundo. Son ingeniosos allí para descubrir razones decididamente para no separarse del mundo. Ponen excusas, pero este aquí, son los primeros que juzgan al predicador. Son los primeros que condenan de arriba a arriba las faltas en los mensajes. Pero ellos jamás separarse del pecado, jamás separarse del mundo, pero sí criticar allí aquellos que están en los caminos de Dios. Son aquellos que no vas a encontrar en sus corazones algún conflicto, alguna lucha con el pecado dominante. El pecado de la mentira los domina, el pecado del engaño los domina, el pecado del adulterio o de la fornicación, de la inmoralidad, lo domina. Pero no tienen lucha. No hay luchas en ellos. Hasta ahora, dice las Escrituras, no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Entonces, por eso
Ellos se encuentran tranquilos en vez de encontrarse infelices en su pecado, tristes en su pecado. Contra ti solo he pecado, dice las Escrituras. El cuarto punto, consideraremos las razones del por qué cae un creyente. ¿Por qué cayó Lot? ¿Qué razones encontramos? ¿Por qué cayó Lot? Yo creo que hay una causa principal. Después vienen todas las otras. A ver, la ambición hacia los bienes. A ver, se fascinó por el pueblo de Sodoma. Muy bien. Por el pecado. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero hay una causa principal. Su comunión con Dios estaba quebrantada. Quiero que miren conmigo en el capítulo 18 y vean lo que es la comunión con Dios. Vean lo que es la relación con Dios. Esa relación que tenía Abraham con Dios. Y miremos, dice en el capítulo 18, después le apareció Jehová, versículo 1, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y acá yo encuentro que Abraham era amigo de Dios, que la Biblia reitera una y otra vez, 3 veces dice en la palabra de Dios, en Isaías 41:8, en Santiago 2:23 y en Segunda de Crónicas 27 dice que Abraham era amigo de Dios. Abraham, tu amigo para siempre. Y fíjense qué amistad tenía Abraham con Dios, que vino y estuvo allí con Abraham.
y comió con él. ¿Quién fue a Sodoma? Allí vinieron 3 a estar con Abraham. Allí dice la Biblia que era el Señor, Jehová. Y los otros 2 eran 2 ángeles. ¿A Sodoma quién fue? Los 2 ángeles. El Señor no fue. El Señor vino a la casa de Abraham. Los ángeles no querían ni entrar en la casa de Lot. Prefirieron dormir en la plaza, prefirieron estar en la calle. Qué amonestación, ¿eh? Allí las Escrituras dicen que Dios les trajo una bendita noticia a Abraham. En este tiempo vas a tener, al cabo de un año vas a tener un hijo. Los creyentes que tienen comunión con Dios escuchan bendiciones. El Señor está en paz con ellos. Pero aquellos creyentes que no están en comunión con Dios van a escuchar juicio, van a escuchar castigo. Acá las Escrituras dicen, encubriré algo a Abraham. Lot no sabía para qué venían los ángeles. Hay muchos creyentes que saben las formas, el comportamiento, pero no la vida. Conocerán la doctrina, pero no la viven. Lot no sabía nada. Pasen y después sigan su camino. No sabían que venían a destruir. Estos son aquellos que no tienen comunión con Dios. Su vida espiritual, su relación con Dios está apagada. No hay comunión con Dios. Hay formalidad, hay religión, sí, hay religiosidad, sí, pero eso no es comunión con Dios. Donde iba Abraham, Génesis 12:8 dice, edificaba un altar. Génesis 13:4 dice, al lugar del altar que antes había hecho, allí volvía. Nunca vemos en la vida de Lot un altar. No había comunión. Allí está la causa por qué muchos creyentes van a tomar las decisiones que van a tomar, que van a hacer Lot en este mundo. Decisiones malas. Fíjense en Génesis capítulo 13, versículo 10. Allí las Escrituras nos dicen que entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham había disputas. Y allí Abraham, el hombre de Dios, le dice en el versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros 2, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio. Eso es la vida de un hombre carnal. Se maneja por la vista, se maneja por lo que ve, no por la vida espiritual. No se maneja en comunión con Dios, no tiene sintonía con Dios. No consulta con Dios, no ora a Dios, no se maneja con el Señor, solamente ve. Y allí aplicó, uno diría humanamente, Abraham tenía toda la de perder, este vivo, este pillo, se va a ganar la tierra mejor. Lot dice que vio la llanura del Jordán, versículo 10, que toda ella era el riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Pero fíjense, era como la tierra de Egipto. Egipto en las Escrituras es símbolo del mundo. En el versículo 1 del capítulo 13 dice, subió pues Abraham a Egipto
hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Con él Lot. Lot vio Egipto. Pero la vida, acuérdense, la vida del hombre carnal, del creyente carnal, viene ya en pique, viene en caída libre, porque su comunión con Dios está quebrantada. Y a él ya le entretiene allí las cosas de este mundo. Él mira su conveniencia, con astucia, con viveza. Sus ojos no están puestos en Dios. Y allí dice que él vio el regadío del Jordán, dice. Y allí, en el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No me interesa que sean malos. A mí me interesa que esto va a aumentar mis bienes, mis ganancias. No me interesa vivir con hombres malos. Me interesa mi comercio, mi dinero, mi adelanto. No importa la corrupción. No importa si va a afectar a mi familia. Se va a acomodar mi familia. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios no habló con Lot porque él no tenía comunión con Dios. Nunca. ¿Entienden por qué caen los creyentes? Caen porque su comunión con Dios está quebrantada. Los creyentes toman decisiones, malas decisiones, por cuanto no están en comunión con Dios. No le importó que del pueblo de Sodoma, no le importó los hombres que vivían allí, no les importó para nada que eran pecadores delante de Dios, no les importó las cosas abominables que ellos hacían, no veían lo que ellos hacían. Fíjense allí en Génesis capítulo 19, en el versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y dice que vinieron desde el más joven hasta el más viejo. Eran gente pervertida, pero a Lot no les importó vivir con ellos. Sácalos para que los conozcamos. Esto significa tener relaciones sexuales. Eran homosexuales. La palabra sodomita significa homosexual. Y allí fíjense cómo le contesta Lot. Versículo 7, versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos. ¿Escuché bien? ¿Escucharon bien ustedes? ¿Cómo le dice a estos pervertidos? ¿Cómo le dice a estos inmorales? ¿Cómo le dice? Hermanos. ¿Vas a decir hermano a alguien así? Después dice: no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. ¿Escucharon bien esto? Lo que hizo este hombre. Perdió toda sensibilidad, perdió toda moralidad, perdió todo discernimiento espiritual. Se contaminó en su espíritu, en su alma. Ya vivía él mismo en una perversión. La Biblia habla y condena esta inmoralidad. Por esta inmoralidad fue condenado Sodoma y Gomorra. 5 ciudades en total tenían que ser destruidas. Lot pidió por una, Zoar.
no fue destruida, iba a ser destruida Zoar. Pero Lot pidió por ella. Hasta en esto estaba errado lo que hizo este hombre, porque después él salió de Zoar. Entonces vemos que Lot se asoció a hombres malvados, vivió en un lugar de maldad, pero a él no le importó para nada. En Génesis capítulo 14, Dios ya le advirtió a Lot. Dicen las Escrituras que Lot fue llevando sus tiendas cerca de Sodoma. Pero allá en Génesis capítulo 14, versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Él se fue para aumentar sus bienes. Y allí perdió sus bienes. Y va a perder todos sus bienes. Aquellos que siguen en el pecado y quieren aumentar sus bienes de mala forma, sin relación con Dios, van a perder todo. Dice. Perdieron todo. Y Lot lo perdió todo. Allí Dios le estaba advirtiendo. El quinto punto, cosas vitales que debemos recordar todos los creyentes para no caer. El primero que tenemos que recordar, que nuestra alma es importante. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en consideración de nuestra alma. Algún día vamos a partir, vamos a estar con el Señor. Y allí lo que hayamos hecho cuando estuvimos en nuestra carne, allí vamos a recibir allí el premio o el castigo, según dice. Dios no mira, dice la palabra de Dios, lo que mira el hombre. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios mira el corazón, a Dios le importa tu alma. Eso es valioso para el Señor. Y tu alma, si realmente está salvado, está perdida. Ese es el patrón. Dios no mira lo externo, mira tu alma, tu relación con Cristo. ¿Has conocido a Cristo como tu Salvador personal? ¿Le has pedido perdón? Y vamos a ver algunos puntos que es importante que todos conozcamos. Recuerde esto al escoger un lugar para vivir. El lugar donde vivo tiene que ser un lugar pensando en mi alma. Mi casa tiene que ser un lugar que me haga recordar en el cielo. Mi casa tiene que estar cerca de una iglesia para yo poder ir a esa iglesia. Mi casa debe estar cerca para que un pastor o un siervo de Dios me visite para edificar mi alma. No piense solamente en el sentido económico. Segundo, al escoger un oficio o una profesión, piensa en tu alma. No pienses solamente por la ganancia económica, piensa en tu alma. Si tu alma se va a alimentar o va a quedar allí en hambre, si tu alma va a prosperar o se va a atrasar en esta profesión, lo mismo en el trabajo. Si vas a escoger un trabajo, mira primeramente en tu alma. Si en ese trabajo, como muchos a veces están trabajando el día domingo y no vienen a la casa del Señor. Yo entiendo en algunos hermanos, pero a otros no les importa si trabajan o no el domingo, porque ni siquiera les importa venir a la casa del Señor. Recuerde esto al escoger un marido o una esposa, si sos soltero. ¿Va a edificar tu alma? ¿Me va a elevar en mi vida espiritual? ¿Ella o él?
¿Me va a guiar hacia lo celestial o me va a aplastar hacia lo terrenal? ¿Va a crecer mi vida espiritual? ¿Voy a tener vigor? ¿O ella o él me va a hundir? Qué importante preguntarme todas estas cosas. Allí recuerda al tener un amigo íntimo. No podemos llamar a ningún amigo íntimo si no va a edificar mi alma. Hay personas que van a arruinar tu vida, te van a conducir a la desgracia, te van a hacer olvidar los consejos de tus padres, los sermones, los libros. Allí el hombre aprende por imitación. ¿Y cuántos amigos, entre comillas, te van a conducir allí hacia el error? Allí hay una frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero la Biblia dice así: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un amigo que ame la Biblia, un amigo que no te avergüence porque ni siquiera quiere hablar de Cristo, un amigo que te levante. Cuida con tus amigos, que te beneficie tu alma, que respete a Dios, que respete la Biblia. Compañero, decía David, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Recuerda al escoger un amigo. Y el último, recuerda ser diligente en ir a la casa de Dios para la oración y la predicación. Hoy en día, como muchos creyentes vienen por el gusto de cada predicador. Hoy viene tal predicador, voy. No viene, no voy. Y se quedan en su casa. O se van a pasear. Un momento de diversión. Un momento me tengo que dar para mí mismo. El domingo es el día del Señor. No es de ningún hombre. Y yo vengo para adorar al Señor. Yo vengo para escuchar su palabra. Y Satanás llena la cabeza de muchos. Y allí usa Satanás para susurrar. ¿Para qué me voy a ir si todos mirá este, mirá el otro, mirá aquel otro? Eso es lo que Satanás usa. Y el lugar donde trabaja Satanás es acá, Acá está trabajando. No estoy desmereciendo la iglesia, en cada iglesia me refiero. Si tú no vienes con un corazón dispuesto a adorar al Señor, si vienes con una actitud religiosa, farisaica, dice las Escrituras que Dios busca a los adoradores, que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Esa es la forma. No permitas que el día del Señor se aleje de ti como cualquier otro día. La Biblia dice: si retrajeres del día de reposo tu pie. Entiendo que no guardamos nosotros el domingo, no guardamos. Aquí está hablando del día sábado. Pero nosotros venimos a la casa de Dios porque este es el día. Hoy recordamos la cena del Señor, porque en este día, ¿qué pasó? El primer día de la semana, ¿qué pasó? Resucitó el Señor. El primer día de la semana se reunían los hermanos. El primer día de la semana venían a adorar, porque es la demostración de amor hacia el Señor. Él ordenó y dice: de hacer la voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra. Acuérdate del domingo, de estar acá en la iglesia,
para escuchar la predicación. Acuérdate del día de oración. Si puedes, ven a orar. Y el último punto, ¿qué consecuencias espirituales trae el que cae a su familia y a los demás? La vida de Lot es una vida muy triste. Las consecuencias espirituales, los frutos espirituales que Lot trajo, tanto para su familia, para los de Sodoma, fueron, en cuanto a lo espiritual, nulos. Pero en cuanto al recuerdo que nos trae Lot, son tristes. Fíjense, allí con los habitantes de Sodoma, no salvó ninguno. No le impactó. La vida de Lot no reflejaba a Cristo. Tanto que ellos dijeron y respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse como juez. Ahora te haremos más mal. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Entonces, la vida de Lot no impactó. No era como dicen las Escrituras, que nuestras vidas son cartas de Cristo, que pueden ser conocidas y leídas por todos. No había allí un magnetismo, no había una atracción en la vida de Lot, porque solo pensaba, dice que Lot estaba allí sentado a las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad era el lugar donde se hacía el comercio, solo pensando en las cosas de este mundo. Aún dice que fue y le habló a sus hijas y a su mujer. Estaban allí también, en el versículo 15 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el camino de la ciudad. Y deteniéndose, ni siquiera les importó su familia. La mujer de Lot se perdió. Las hijas de Lot se corrompieron. Conozco hijos de creyentes apartados. Conozco un matrimonio. Ellos iban al instituto bíblico. Los 2 eran creyentes, el matrimonio. Después decidieron no irse más a la iglesia. Ellos tuvieron 5 hijos. Los 5 hijos vivieron totalmente perdidos. Solo por la gracia de Dios se fueron convirtiendo. Hay un hijo de este matrimonio, vivió en las drogas, dormía en las calles, comía basura, vivía una vida inmoral. Dice que se colgaba aritos en su oreja de bisturí, se atravesaba, dice. Hijos de 2 creyentes que se apartaron. Aparta tu vida del Señor y tendrás hijos que serán como bestias. Aparta tu comunión con el Señor. A Lot no le importó para nada, ni sus hijas, ni su esposa, no le importó su familia. Allí dice que fue a hablarles a sus yernos, sus futuros yernos, en el 19:14. Y dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaban. ¿Vos me venís a hablar de Dios? ¿Desde cuándo vos hablás de Dios? Y se les rió en la cara. Si tu vida es inmoral, si tu vida no anda conforme a la palabra de Dios, no hables de Dios.
Arregla tus cuentas con Dios, porque eres una vergüenza. Pídele perdón a Dios. Lot no impactaba su vida en la sociedad, ni con sus futuros yernos, ni en su esposa, ni en sus hijas. Sabemos de la vida de Abraham, de la vida de Daniel, de la vida de José. Sabemos el tiempo cuando murieron, pero no sabemos más nada de Lot. Lot desapareció. Fue hasta una vergüenza para Dios. Pero aún la gracia de Dios permitió que Pedro, por el Espíritu Santo, dijese: Lot era un creyente, Lot era un hombre piadoso. Pero ¿qué hacía Lot allí? La venida de Cristo está cerca. Tal vez nuestra partida está cerca. El momento que tengamos que partir de este mundo, ¿estará en paz mi alma? ¿Estará en una buena relación con el Señor? Ayudé a mis hijos a conocer el camino de Dios. Ayudé a mis parientes a guiarles al Señor Jesucristo. Mis parientes podrán decir: vamos a ir contigo también al cielo. No te demores. Fíjense, para terminar, en Lucas capítulo 17, versículo 32. Dice allí: acordaos de la mujer de Lot. Y podemos terminar: acuérdate de Lot. Acuérdate de él. No te olvides. Era un creyente, pero que vivió en el mundo, que vivió en la carne. Y tuvo sus consecuencias no solo para él, sino para su familia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir en esa victoria, en ese triunfo que solamente en Cristo podemos alcanzar. Vivir en nuestras fuerzas trae derrota. Vivir en el Espíritu traerá triunfo. No queremos vivir en vergüenza, no queremos vivir en oprobio. Hay vida en Cristo, hay triunfo en el Señor Jesucristo, que es por la fe en ti. Llévanos de triunfo en triunfo. Haznos más sensibles al pecado, que podamos correr a tus brazos. Haznos ardientes para tu obra. Haznos celosos en predicar tu palabra. Te damos gracias por los méritos de Cristo.